continuar con esta sesión conjunta al doctor Santiago Elías Fadul Pérez. Él es del Instituto Nacional de Salud y viene en representación del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Santiago, lo escuchamos. Muy buenas noches. Agradecer mucho a la Academia, al doctor Mendoza, al doctor Guido Chávez por la Liga Antituberculosa como presidente, por el espacio que nos puede brindar para poder compartir con la mayoría de los académicos y los demás visitantes también dentro de la Academia de Medicina. Para mí es un placer estar aquí, poder compartir algunas cosas que de pronto, más que compartir de una u otra manera, es hacerle la reflexión hacia lo que vamos de la tuberculosis. Mi nombre es Santiago Fadul, yo soy médico y mi primer ejercicio de la medicina fue posteriormente a mi rural en el año 85 y entré a un cargo muy interesante que hoy me tiene aquí, y el cargo era jefe de consulta externa Hospital del Niño Jesús. Decía, bueno, ser jefe debe ser bien, ¿no? No era mucho, pero era algo importante. Tampoco sabía mucho que era el niño Jesús. Y era el hospital antituberculoso en la ciudad de Barranquilla. Y cuando llegué a posicionarme, el difunto doctor Gary, conocido por muchos de ustedes, me dijo, no, usted no trabaja aquí. Usted trabaja en el Centro de Vías Respiratorias. Bueno, debe ser también interesante. Y cuando llego me encuentro con una consulta de 80 pacientes todos los días de tuberculosis. Quería salir corriendo, ¿verdad? ¿Y por qué llamo a correlación de esto? Porque en el transcurso de toda mi vida la tuberculosis ha estado en mí también. No me ha dado tuberculosis, ¿no? Pero sí ha estado en mí, en mi ser, en mi profesionalismo, en todo lo que he desarrollado con eso. O sea que estuve en campaña antituberculosis, me tocó descentralizar con estos cambios de ley 100 y entregar más de 3.000 pacientes en Barranquilla a centros y puestos de salud, porque todos manejábamos, sabíamos, y no, todos el 2 de diciembre de ese mismo año se devolvieron nuevamente a su sitio, el Centro de Vías Respiratorias, porque era ahí en donde había algo que era muy importante. No era que le daban tratamiento, ahí era un sitio que se sentían ellos amados, queridos y respetados, incluyendo la atención. De la humanización de esa atención depende mucho el éxito de todo esto, y eso lo he aprendido a través de toda mi vida. El darle la mano a un paciente, eso es ser médico también, eso es mi principio, y por eso siempre he estado en la lucha con eso, indiferentemente de donde esté, no es el cargo. Hoy quería traerle algo muy importante. Primero que todo, ¿sí?, tener la posibilidad de recordar unos paradigmas, unos cambios. ¿Qué sabemos de la tuberculosis? Lo mismo que hablamos, celebramos, conmemoramos, etcétera, todo eso. Pero hay unas metas muy importantes que están dentro de esos retos del país, y es esto: 50% de la reducción de la tasa de incidencia con referencia al año pasado. ¿Cuál fue el año pasado? Un 25, 26 por 100.000, más o menos llegamos al 24.2, pero es una referencia. Y lo más importante, alcanzar el éxito terapéutico en el 90% de los pacientes. O sea, los que diagnosticamos los curemos, pero no es la parte del medicamento, es otras cosas que empezamos a hablar y que todos los que hemos trabajado en tuberculosis conocemos. La tuberculosis no se cura única y exclusivamente con medicamentos, se cura también con el apoyo social, ¿verdad? Y una de las grandes funciones, tuve el placer de estar al lado de la Liga Antituberculosa de Barranquilla mucho tiempo, y ese apoyo solamente de comprensión, de humanidad, de suministrar un poquito de comida a una persona que lo necesita, valoraba mucho todo eso y ayudaba muchísimo a este. Entonces, no es simplemente la tuberculosis como una enfermedad con un tratamiento que sabemos que se cura hace mucho tiempo, sino todo es el entorno. Por eso he querido traer un poquito de la reflexión de lo que es la vulnerabilidad y qué es lo que pasa en Colombia.
¿Estamos haciendo las cosas bien? Sí, estamos haciendo muchas cosas bien. Pero debemos enfocarnos en qué, en otras cosas de pronto para poder lograr eso que está ahí. Si no, no lo vamos a hacer. 13, 14 y 15, mapas. Lo que está en rojo está por encima de la tasa nacional. Miren ustedes, qué interesante esto. 2013, el 47% de los departamentos están por encima de la tasa. 47%. Pero en la medida que han pasado los años, 2014, 64, 2015, 64. 64% de los entes territoriales o departamentos están por encima de la tasa que debemos tener como base para la eliminación. Son 5 años que no tenemos que correr, tenemos que ir muy deprisa o cambiar algunas cosas para que verdaderamente podamos tener impacto en lo que hemos hecho. Porque es la reflexión, no hemos hecho nada, no hemos hecho cosas malas, muchas buenas. Un país como Colombia es un país afortunado, todavía conserva ligas, rotarios, toda una alianza estratégica de muchas instituciones, organizaciones internacionales, recibimos fondos, tenemos fondos. El programa aporta al Ministerio una gran cantidad de recursos económicos, garantiza los tratamientos, está asegurado todo lo demás. Entonces, ¿qué debemos mirar? Que tenemos mucha tuberculosis todavía en Colombia, en todos los entes territoriales, y esos retos de la Organización Mundial de trabajar en concentración, o sea, en grupos muy concentrados, es de pronto lo que podíamos tener hacia la reflexión. Vulnerables. ¿Qué es una persona vulnerable? Porque yo puedo ser vulnerable a muchas cosas. Es una persona vulnerable en salud, porque también soy vulnerable en catástrofes. Claro que sí. Estoy vulnerable porque vivo en ciertos sitios o vivo en ciertas regiones en donde hay cataclismos. Y también soy vulnerable de eso. Grupos vulnerables, por eso he querido llamar mi presentación vulnerable. Y de pronto me voy a demorar 5 minuticos más y me perdonan, pero quiero reflexionar con ustedes, sobre todo en un espacio académico como es este, y ante ustedes como eso. ¿Qué va a hablar de la OMS? Reducir transmisión y progresión de la infección latente, ya lo habíamos visto. Políticas de migración, importante en Colombia, 106 migrantes el año pasado fueron diagnosticados en Colombia, de múltiples países, muchos de ellos generalmente por Centro Nacional de Enlace y por programa se deben notificar al instituto, al ministerio. Esta persona viene de tal país y tiene tuberculosis. ¿Para qué sirve eso? Son cepas. Están ingresando al país cepas nuevas, con perfiles de resistencias nuevas, con muchas cosas que traen, con muchas memorias inmunológicas de una cepa que se ha defendido de una persona que viene. No es la persona, son las cepas las que están entrando dentro de eso y por eso en Colombia deberíamos también guiar hacia eso, hacia unas políticas de migraciones como la tienen los países europeos, americanos, toda una cantidad de cosas. Edades, importante, edades. Estamos convencidos siempre y hemos metido que en los últimos años, dice, tuberculosis está entre la edad de los 15 a 40 años. ¿Qué significa? Edad productiva, ¿cuál es el impacto de esas edades? Sin embargo, fíjense ustedes que lo que les voy a mostrar es algo totalmente diferente. Compromiso político sostenido, eso no lo ha dejado el país ha tenido un compromiso económico sostenido, político, de normatividad hacia eso. Entonces, ¿qué nos hace falta? Trabajar en ciertas cosas importantes, en determinantes. Y esas determinantes, yo me acuerdo, en los años 85 y 86 yo lo veía, el paciente que venía era un paciente de la calle, farmacodependiente, alcohólico, de estratos tales, entre comillas, pobres, ahora personas con necesidades insatisfechas, pero ahí están todos, migrantes, indígenas, habitantes de calle, alcohólicos, adictos, ¿verdad? Pobres en condiciones de hacinamiento, poblaciones con dificultades de acceso a los servicios, y hay unos determinantes biológicos que se unieron y que eran la infección con VIH, inmunosupresión, silicosis, diabetes. ¿Qué pasa en Colombia en diabetes? ¿Conocemos eso? En ese aspecto sí nos hace falta trabajar. Y la desnutrición, todos la conocemos, sobre todo en niños, ¿verdad? En estos últimos meses, los indígenas, desnutridos, los niños se mueren, etcétera, etcétera. ¿De qué se mueren? Sí, de una desnutrición. Por eso es importante tener en claro esto. La identificación de condiciones de riesgo es individual y eso depende mucho de la destreza personal, o sea, el médico, o sea, el que a uno en la academia le den
cátedra de salud pública. Y doc, me encanta lo que usted dice. Y siempre yo sé que he sido defensor de eso, en que nosotros procuremos que en la academia, cuando yo salga como un médico a rural, a semi-rural, sepa que existen enfermedades como la tuberculosis, la lepra y toda la demás micobacterias. Y algunas condiciones locales, que de pronto las vamos a mirar sobre todo en investigaciones. Entonces el país tiene muy claro cuáles son los grupos y poblaciones de riesgo, y unas poblaciones vulnerables están los niños, los afros, los del ejército, las fuerzas militares, claro que sí, muchos de esos, los desplazados, los indígenas, los menores, los niños, también tenemos los habitantes de calle, los privados de la libertad y nosotros los trabajadores de la salud, 148 trabajadores del área de la salud. Bien, el año pasado fueron notificados como enfermos de tuberculosis. Tengo 5 años de hacerme esa pregunta. Oiga, ¿y por qué ahora sí le da tuberculosis a los médicos? Si a nosotros no nos da, ¿verdad? ¿Oh? A nosotros no nos da. Es más, Ley 49, dentro de muchas cosas teníamos varias prebendas. 2 vacaciones, quinquenios, aumento de salarios. Está en la ley, dentro de todo eso en la campaña. ¿Se acuerdan? Y si nos daba tuberculosis, ¿qué hacía? Quedábamos pensionados. No estoy pensionado. No me dio tuberculosis de esas cosas. Entonces, ¿qué significa? Que también ahora ha cambiado eso. Y es el alineamiento. Y hay una población de riesgo. ¿Y cuáles son esas poblaciones de riesgo? Esas que tienen esa vulnerabilidad. Y en primera de pronto puede ser el VIH, puede ser otra. México cambió el panorama. Incluso miren uno de los cuadros que estaba ahí. El problema de México es 6.5 VIH, pero diabetes 22.3. ¿Y por qué? Porque empezamos a averiguar sobre esto. Y es verdad que tenemos que hacer y trabajar en Colombia. Pero las sustancias psicoactivas, el alcoholismo, bueno, las personas que están sometidas a quimioterapias, cáncer, la edad avanzada, todo eso, son 21 que se han considerado entre población vulnerable y población de alto riesgo. Mucho más cuando se unen, pongámoslo, población indígena. Es un niño con desnutrición, es indígena, es vulnerable, tiene una nutrición, tiene un factor de riesgo, le va a dar tuberculosis, se va a morir de tuberculosis. Bien, entonces a eso es que le debemos trabajar. 3 años. ¿Qué ha pasado en Colombia? Los últimos 3 años. 1, 2, 3 años. Yo les voy a mostrar ciertas cositas. ¿Qué hemos hecho? Los mismos hombres. Miren el porcentaje. 62, 62, 62. La misma línea. ¿Qué más tenemos? Del régimen subsidiado. Todos sabemos que es el régimen subsidiado, 54, 55, 56, la misma línea. ¿Qué más tenemos? ¿Verdad? Un grupo en el año 2015, niños, 3.2 son en los niños. Y uno dice que de pronto no podría ser una cifra de preocupación, pero miremoslo desde otro punto de vista y va a ver. ¿Y qué es lo que ha empezado a llamarnos mucho la atención? Mayores de 65 años, 17, 18, 19, en aumento y un porcentaje altísimo. O sea, volvimos nuevamente a los extremos, los niños y los adultos. Entonces ya no es el paradigma que teníamos, que era que en las edades productivas, en los 15, no, son 2 edades extremas con mucha vulnerabilidad. Por eso, si nosotros lo mirábamos en el año 2005 nada más, miren ustedes, le metimos un riesgo relativo, o sea, para ver si eso verdaderamente, y el riesgo relativo está muy claro, es una muy riesgo del hecho de ser masculino. Y cuando hablamos de grupo de edad en Colombia, en este momento pesa muchísimo ser mayor de 65 años. ¿Pero es por la edad? ¿O es que la edad trae cosas que nos ponen a nosotros en vulnerabilidad? Tenemos que empezar a trabajar VIH, silicosis, EPOC, problemas de cáncer en personas mayores y todo eso. Entonces, eso tenemos que empezar a mirarlo desde ese punto de vista. Bien, los mismos años. ¿Qué tenemos en Colombia? Confirmado por laboratorio, 74, 75, 73. ¿Qué tenemos? Los casos nuevos, 89, el 90%, el 90%, el 90%. O sea, tenemos 3 años de estar en una misma línea y hay algo que hay que cambiar si queremos llegar a esa verdaderamente eliminación o todo eso. Por eso, si ustedes miran las formas de tuberculosis y hablan de tuberculosis pulmonar, miren 80, 80, 80 en el año 13, 14 y 15. Son las mismas formas pulmonares y son las mismas formas extrapulmonares en los mismos porcentajes y son en los mismos sitios, pleurales, meningias y ganglionares. 3 años muy idénticos, muy parecidos. Tenemos que trabajar una cosa diferente y por eso quise traer esto de vulnerabilidad. ¿Qué pasa en esas poblaciones?
diferenciarlos para ver dónde es que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y ustedes miren que en 13, 14 y 15, dentro de las poblaciones vulnerables que les acabo de mencionar, incluyendo gestantes, inmovilizados, madres comunitarias, la población indígena es la que lleva el mayor número. Y dice la población privada de la libertad. ¿Y por qué este número tan bajo? Porque anteriormente en IMPEC no notificaba nada. O sea, lo que pasaba en cárcel nadie lo sabía en salud. Y empezó a hacer una unidad notificadora y ahora notifica, y miren ustedes, 650. Vamos a hablar un poquito de los niños, de los indígenas. ¿Qué tenemos en el sexo? Bueno, los hombres. ¿Qué tenemos en el aseguramiento? Pues todos son, mayoría son del régimen subsidiado, pero miren cómo cambia el panorama. Habíamos hablado de un 3% en el año 2015, única y exclusivamente en la población, en esos 12.500 casos. En los niños menores de 15 años, en la población indígena, el 11.9%. No son en los mayores, son en los niños. Por eso es que se mueren, no de tanto de nutrición, claro, es un proceso, pero se juntan factores de riesgo, ¿verdad? Como la desnutrición, y no por el hecho de ser indígena, a mí me tiene que dar tuberculosis y me tengo que fallecer. Es la desnutrición, la tuberculosis y los niños más vulnerables. ¿Qué tenemos? Todo lo que está ahí es el mapa, lo de los 3 años, ¿dónde está la tuberculosis indígena? En todos los departamentos y en todas las etnias en Colombia indígena hay tuberculosis. A excepción, miren ustedes, de la bella San Andrés, es que en San Andrés no hay indio, por eso no hay tuberculosis. Bien, VIH, tienen VIH, baciloscopia, se les hace baciloscopia, se ha ido aumentando incluso el cultivo muy bajo. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice nuestro lineamiento? Población vulnerable se le tiene que hacer cultivo, se le tiene que hacer. No hemos llegado a tampoco tener eso, ni siquiera un 32%. Pero lo más grave de todo esto en la población indígena, miren ustedes, ha ido aumentando la mortalidad. Entonces, cuando yo lo veo en un contexto nacional, pues hemos ido disminuyendo la mortalidad, pero cuando nos vamos a población vulnerable, oigan, en los indígenas es grave, se están muriendo de tuberculosis. Hospitalizados, peor todavía, 40, 48, la mitad de ellos se hospitalizan, carga el Estado, carga el sistema, con muchos gastos, para que al final, de una manera, se puedan y se fallezcan. Otra, libertad. Hablemos un poquito de los presos. ¿Qué tiene Colombia? 137 establecimientos carcelarios divididos en 6 regiones, ¿verdad?, que son dentro de eso. Y siempre decimos tuberculosis, cárcel, hacinamiento. Es que el problema es hacinamiento. ¿Será ese el problema? ¿Qué tenemos? Bueno, somos más hombres que de pronto estamos en cárceles. La mayoría están en el régimen subsidiado por ley, pertenencia étnica, otras cosas, pero en cárceles, en grupo de edad, miren ustedes que el porcentaje vuelve a ser nuevamente en personas mayores y personas mayores que tienen eso. ¿Qué hay en cárceles? ¿Dónde hay tuberculosis en cárcel? Todo cárcel en el país tiene tuberculosis. A excepción, miren de ustedes, de 4 departamentos, Guainía, Bichada y Baupés. ¿Por qué no hay? Porque no hay cárcel. Así de sencillo. Entonces hay cárcel. Tenemos esa condición de eso. Bien, estos son los que tenemos que mirar y trabajar. Si a ellos les decimos que tienen VIH, miren ustedes el porcentaje altísimo, 17.8, nada más en la población carcelaria. Y un presidiario con VIH, lógicamente, tiene una cantidad de factores de riesgo, incluyendo el hacinamiento, que es uno de ellos, no es mucho, uno de ellos. Lógicamente, infectado, ingresa, se deprime, sustancia psicoactiva, hacinamiento, tuberculosis, fallece, ¿verdad? Fallece y hay condición final de muerte. Tercero y último, para terminar y perdonen un poquito, VIH. ¿Qué pasa con VIH en Colombia? También 73.9 más en hombres. Bien, eso podría ser, están dentro del régimen subsidiado, bueno, bien, listo, pertenencia étnica, muchos otros, sin embargo, miren ustedes los afrocolombianos dentro de eso, y cuando nosotros hablamos de grupo de edades en ellos, el 52% sí está entre 20, ¿verdad?, y 39 años, 20 y 39, vamos a ponerle 40, entre 20 y 40 años, tenemos el 52% de los pacientes infectados con VIH, TB, VIH. ¿Sí? 3 vulnerabilidades, 3 edades diferentes, 3 trabajos diferentes. Tenemos que empezar a cambiar esos paradigmas de trabajo. Hacia ahí tenemos que dirigir esa cosa. Si no, no vamos a poder producir de pronto un impacto. Miren, el año pasado,
2.089 casos de los que llegaron a ser diagnosticados con tuberculosis tenían VIH dentro de esa parte, y sabemos todo que hacen formas extrapulmonares. Miren que aquí cambia totalmente. Allá hablábamos de una pleural, gangliar y meningia. La mayoría es a nivel meningia, produce mucho daño, mucha muerte dentro de esas cosas. Y cuando nosotros a esos pacientes de VIH en el año 2005 queríamos saber qué tipo de población era, incluso miren ustedes que hay hasta población del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, jóvenes de esos que saben hacer, pero están en cárceles y, ojo, habitantes de calle. Entonces, cuando voy a hablar de VIH, tengo que trabajar en esos dos grupos poblacionales dentro de esas cosas. Bien, yo cuando tengo tuberculosis en Colombia, me tienen que ver mi estado serológico de VIH. ¿Qué hago? Una consejería, una asesoría, me hacen una prueba y me dicen si tengo o no tengo VIH. Bien, en Colombia, miren ustedes, el 80% de los que llegan, aunque debe ser del 100%, se le hace asesoría. De ese 80, 92 hacen la prueba y el 16 resulta positivo. Estos son personas que llegaron con el diagnóstico de tuberculosis y que no sabían que tenían VIH. Porque en Colombia el 80% sabe que tiene VIH y le da y tiene una tuberculosis. Un factor de riesgo, una población vulnerable, tuberculosis. Bien, dentro de esa cosa. Por eso entonces a esta persona se les debe hacer baciloscopia, cultivo y ahora la nueva técnica que es la prueba molecular. Y miren ustedes que no todo el mundo se le hace prueba, no todo el mundo se le hace cultivo, va a hacer más énfasis porque es muy importante en el VIH. Porque si el VIH yo no conozco ese estado, el 30, aquí dice 32% de los pacientes en Colombia diagnosticados con tuberculosis, 2015, la semana epidemiológica pasada, 10 del 2016, 32 fallecieron, la mayor peso de mortalidad. Entonces, si vamos a trabajar en muerte, en tuberculosis, estos son los grupos a los cuales hay que hacerle mucho énfasis de eso. Por eso, es muy importante trabajar en esto. Y es una campaña mundial de Stop TB, de OMS, OPS, sobre personas afectadas. Debo trabajar 4 cosas diferentes. Una mundial, apoyar, pues lógicamente lo que se habla de la aplicación estratégica, ya nos las dijeron cuál era. Como a nivel nacional, asegurar el compromiso político. De pronto deberíamos tener algunas otras cosas que nos ayuden a trabajar mucho más específicamente en esta población, pero de una u otra manera hay que trabajar sobre determinantes para reducir esa vulnerabilidad a la verdad, vulnerabilidad subyacente al considerar la salud con todas las políticas. Pero lo más importante de todo esto para mí sigue siendo, además de garantizar el tratamiento, el acceso universal a la calidad de la atención, trabajar en grupos vulnerables, pero siempre en función de las personas afectadas. Con eso creo que podríamos cambiar algo. Muy amable, muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor Santiago Fadul. Bueno, fíjense ustedes, después de haber hecho un paseo internacional, poder dar esa visión de lo que es Colombia en tuberculosis. Y doctor Santiago, usted toca algo que sí que tiene que ver con la Liga, la parte humana. Por eso existen en esas 14 ciudades eso, el voluntariado de la Liga. Ellos tratan y lo han logrado, han solucionado problemas. Aquí hay una persona con su uniforme de la Liga, doña Miriam. Hasta hace pocas horas, un deseo que ella tenía de preocupación por una persona con lepra, logramos hacerlo. Luego la Liga siente en el alma el dolor de esas personas, pero no nos enteramos sino cuando las ligas nos lo comunican. Pero hemos tratado de cumplir con eso que usted menciona y que en realidad los médicos que usted conoce y que tienen alguna vinculación con la Liga, como que nos untamos de esa parte para dar la mano que usted pide se le dé al enfermo. Muchas gracias por tocar ese punto tan importante, doctor Santiago.